Bueno, chicos, vamos a empezar con el barroco, pero antes yo quería volver sobre este cuadro, esta obra de Piero della Francesca, que, como ustedes recordarán, ya lo hemos visto, es del pleno Renacimiento, ¿sí? Es de el momento culmen del Renacimiento, donde todos los procesos en busca de la resolución o de la solución de un espacio plástico se cristalizan, se constituyen, y quería volver sobre ella para que después comparemos con una obra del barroco y veamos las diferencias. Según lo que dice Belflin, que ustedes ya lo han leído, esta sería una obra lineal. Lineal porque está pensada a partir de la línea, la estructura es una estructura de perspectiva lineal, y además cada una de las figuras, como ustedes verán, tiene una línea de contorno que la separa de lo que tiene al lado o lo que tiene al fondo. Inclusive, por ejemplo, si miramos este personaje, cada una de las partes está perfectamente delimitada con una línea. Esa línea lo que hace es cerrar las formas. Cierra una forma y cierra otra, y a la vez, como se trabaja con la misma nitidez, tanto lo que está lejos como lo que está cerca, es que se cierra toda la obra. ¿Sí? Por eso podemos decir que es una obra cerrada. La misma nitidez de lo que está en el primer plano está en el último plano. Entonces, por otro lado, habíamos dicho que estas obras del Renacimiento tenían claridad absoluta. Claridad absoluta porque estaba dada por la nitidez de cada una de sus figuras y por el tipo de luz que se usa en el Renacimiento, que es una luz diáfana, una luz plena que ilumina todo por igual. No es que no haya sombras, sí hay sombras, pero son mínimas porque todo está iluminado con la misma intensidad. Inclusive es una luz que generalmente no proyecta sombras, y si las proyecta son mínimas, como sería por ejemplo ahí en la sombra de estos cuerpos. También la construcción perspectiva da la sensación de profundidad, pero esa profundidad está basada en una superposición de planos que van desde un plano, del primer plano al segundo, al tercero, generando por superposición de ellos la profundidad. Pero podríamos decir que dentro de las consideraciones de Belflin, esto tendería al plano y no a lo profundo. ¿Por qué? Y porque es una estructura geométrica de figuras que pueden recortarse una y otra, y por su carácter de abstracto también. El arte del Renacimiento pleno, como ustedes recuerdan, tiende o busca el valor absoluto y representa actos o sus representaciones son absolutamente manifiestas. Además, podemos decir que esta obra es verosímil esta columna, son verosímiles los paños, es verosímil las árboles que están ahí, es verosímil. Lo que no tiene es verismo, que ya lo vamos a ver en las obras del barroco. Tiene además una especie de frialdad estas obras, y esa frialdad está dada por la proyección geométrica y la proyección racional, abstracta, ¿no? del cuadro. Esa lejanía también evita cualquier tipo de sentimentalismo. Por eso se ven como frías estas cosas, digamos, lo están por latigar a Jesucristo, lo están por torturar, y la calma, la paz, el aplomo de toda la escena se divorcia de alguna manera del sentido de esa
ese acto. Entonces no es que no lo vayan a hacer, están con los látigos preparados los dos personajes, pero tiene ese aplomo, esa elegancia, les diré, y evita cualquier patetismo. Por otro lado, la actualidad de esta obra, ustedes piensen que esto es un hecho bíblico y que está en el mismo cuadro que un conjunto de señores florentinos poderosos con sus trajes de época, como podemos verlo ahí. Nosotros no somos partícipes de esta escena, sino simplemente podemos verla, pero estamos fuera de ella. Esa es esa lejanía que les digo, esa frialdad que tiene esta obra. Ahora vamos a ver una flagelación de Cristo barroca. Miren lo que es esto. Esto es una obra de Caravaggio. Ustedes piensen que entre el Renacimiento y el Barroco, al periodo que corresponde a esta obra, hay un paso intermedio que sería el manierismo. El manierismo donde todas las certezas se habían desplomado y había habido un quiebre de la seguridad y de la lógica de las obras del Renacimiento. Ustedes recuerdan el texto de los 5 pares de conceptos que contrapone Belflin. Contrapone lo lineal a lo pictórico, lo superficial a lo profundo, la forma cerrada a la forma abierta, lo claro a lo indistinto o la claridad absoluta a la claridad relativa, la unidad múltiple a la unidad única. Y resulta que en esos conceptos, si leíamos si los ponemos en columnas, un estilo como el Renacimiento va a caracterizarse con el primer concepto de cada dupla, digamos, ¿no? Va a ser lineal, superficial, de forma cerrada, claro y de unidad múltiple. En cambio, el barroco va a ser lo contrario. Ahora vamos a ver. No es lineal, sino que es pictórico, porque lo pictórico opera como una disolución de la forma lineal plástica. Disculpen, voy a mostrarles otro, pues se me había olvidado. Les voy a mostrar esta obra de Mantegna. No es un Cristo, sino que es un San Sebastián torturado, pero que nuevamente ustedes ya lo han visto, aunque tiene alguna carga de sentimentalismo, pero responde a las características que Belflin define como del Renacimiento. Y si comparamos por ejemplo, con esta otra Laceración de Cristo, también de Caravaggio, podemos ver la gran diferencia en una, como les decía, la verosimilitud, y en la otra el verismo. Acá yo he seleccionado una parte del cuadro de Piero de la Francesca y recién me adelanté porque empecé a decir las características de pero quiero que los estén viendo en simultáneo para que podamos ver estas grandes diferencias directamente y no que se tengan que estar acordando de. Dijimos entonces que lo pictórico diluye la forma lineal, la diluye en algo que está movido, que es como palpitante, inaprensible, porque los límites de las figuras se borran. Fíjense que aquí aparece el límite de una figura, pero para acá ya no sabemos. Se borra o se une, se diluye en el fondo. En este caso es todo lo contrario. Cada figura empieza y termina en sí misma y se distingue con claridad del fondo. Entonces se borran los límites, en este caso se borran los contornos y el objeto se transforma en algo más dinámico que tiene que ver con el devenir. Tiene que ver con el devenir y no como en este caso que es estático, que no va a modificarse. No va a modificarse. En cambio, en este ejemplo, sí, esto está sucediendo. El fondo y la figura tienen un sentido dinámico en el caso del barroco.
es en el mismo sentido que el dinamismo de la vida. ¿Sí? El espacio no es algo que esté resuelto previamente, como es acá. Acá está resuelto previamente porque acá hay una proyección perspectiva que está pensada de antemano y eso se puede ver perfectamente. En cambio, en el barroco, el espacio es algo que se va haciendo, se va construyendo en esta disolución de los límites entre una figura y otra, generando estos fondos que se van hacia un lugar indeterminado. Esa profundidad espacial emplea primeros planos grandes y algunas veces muy grandes, como vimos en esta, por ejemplo, muy grandes, que se acercan al espectador y también que están contrastadas. Fíjense estos grandes contrastes en el primer plano, ¿no? Lo mismo que acá. Esta figura está delante de Cristo y sin embargo está contrastada, es totalmente negra, está en oscuridad y en luz indistintamente, pero esos grandes contrastes son propios de este estilo. Y hacia el fondo el tema se va disminuyéndose, inclusive bruscamente. Acá, si ustedes observan, está la columna, pero apenas si se ve, porque eso se diluye ahí en el fondo. Entonces, este espacio barroco va a ganar un carácter de movilidad, tiene un carácter de movido, y la visión del espectador, en este se puede ver mejor todavía, es un punto de vista muy cercano. Es como que la espacialidad dependiera del espectador. ¿Por qué? Y porque los personajes están en esta forma, están en este espacio que es un espacio abierto, como dijimos, hacia el fondo, que no sabemos hacia dónde va, hacia afuera, porque no sabemos estas cosas a dónde terminan, pero también hacia adelante. También se abre hacia adelante, es decir, que el espectador, al ser el tratamiento del espacio como si fuese un espacio atmosférico, el espectador forma parte de la escena y es por eso que depende también el espacio de que esté el espectador, ¿no? Y también es como si nos hicieran partícipes de la escena, como si uno formara parte de esa escena, es decir, que el espacio, como les decía recién, que tiene un carácter activo, movido, nos pone a nosotros en un punto de vista muy cercano y a la vez ese espacio nos envuelve. El barroco sustituye el valor absoluto por un valor relativo. Sustituye lo estricto del pleno renacimiento a algo que es bastante más libre. Entonces, así es como genera formas abiertas, formas que son atectónicas, a diferencia de que son formas meramente tectónicas, ¿no? Podemos ver acá, como les decía, esa frialdad o esa lejanía, y en este caso hay algo mucho más sentimental. Y si esto es verosímil, esto es puro verismo, porque el naturalismo de esto es mucho más marcado que el naturalismo que puede haber en el Renacimiento, que más bien responde a un pensamiento y a un tipo de proyección abstractas. En el caso del barroco, inclusive ese naturalismo se convierte en patetismo y tenebrismo también, no en todos los casos, porque ya vamos a ver que el barroco no es un estilo que tiene una sola forma de mostrarse, sino que según en los países a donde se difunde, con cada uno con sus propias tradiciones, tiene características diferentes. El barroco entonces va a producir este efecto de incompleto y algunas veces hasta de inconexo, ¿no? Las partes pueden ser continuadas una al lado de la otra y también se desbordan, están desbordadas de sí mismas, desbordadas hacia el fondo, como les dije, hacia los costados y también hacia adelante. Entonces no es como este caso que están contenidas,
Son formas todas contenidas y estas son formas desbordadas. Todo lo firme y lo estable que podríamos observar en las obras del Renacimiento aquí se conmociona. La idea de equilibrio que hemos visto en el Renacimiento aquí pierde su valor. Las figuras en el caso del Renacimiento suelen estar de frente o de espalda o de perfil, que son poses, como les diré, quietas. Sin embargo, en el barroco no. En el barroco son como una especie de visiones casuales o improvisadas o momentáneas, porque lo que intenta mostrarnos es una especie de, entre comillas diré, espectáculo transitorio de algo que está sucediendo, que se está haciendo en este instante y que va a cambiar pronto. Dice Hauser que tiene una intención cinematográfica. Está bien, el cine no existía, pero es porque esta incorporación o esta participación del observador como si estuviera en el corazón de la escena, eso, o como si estuviese metido en un lugar que no le corresponde, como espiando, viendo algo que no debería ver. Ese es un carácter del barroco. Y además del cinematográfico tiene un carácter teatral también, ¿no? Si lo miran, tiene un carácter teatral. Hace un desvío total, exprofeso, a propósito de lo claro. Hace un desvío que se va a lo menos claro, les diré. Y estas formas, que son formas sencillas de alguna manera, se complejizan. Estas formas que son manifiestas y claras, en este caso no lo son, sino que se desvían hacia lo oculto, hacia lo velado. Hay un afán, como les dije, de despertar en el espectador sentimientos de distinto tipo, pero por ejemplo de lo inagotable, de la infinitud de la representación, y se exterioriza o se pone de manifiesto un impulso hacia lo suelto, hacia lo ilimitado. Siempre, por lo menos en la Edad Media, en el Renacimiento, hemos visto que ha habido afán de unidad de las obras. En la Edad Media, ustedes recuerden que la unidad se daba por la yuxtaposición, por poner una cosa del lado de la otra, que lograban la unidad, por ejemplo, la unidad de sentido de un relato. Bueno, en el Renacimiento, esa voluntad era una síntesis. Era la voluntad de síntesis subordinando cada una de las partes al todo. En cambio, en el barroco, como ustedes verán, hay un afán de unidad, pero en un espacio que es ininterrumpido. Es decir, que el espacio es como una entidad sola, única, que contiene a todos estos elementos. A diferencia de la espacialidad del Renacimiento, que estaba compartimentada, dividida, separada, cada una de las partes, tratadas cada una como una unidad que confluían al sentido general de la obra. En cambio acá no hay compartimentos, todo está unido, todo está fundido, una parte con la otra, un cuerpo con el otro, un volumen con el otro. La nueva visión, digamos, del mundo, basada en las ciencias naturales. Ustedes recuerden con el giro copernicano lo que pasa en el manierismo, donde todas las creencias, las certezas, las verdades caen, se quiebran y generan este estado o esta sensación de inestabilidad. En el barroco, a diferencia de eso, nace un nuevo sentimiento, un sentimiento de confianza y de orgullo del hombre por tener la capacidad de comprender el universo, de la capacidad también de calcular las leyes del universo, y en ese sentido es como una especie de orgullo de haber vencido la naturaleza.
En el barroco nace la conciencia cósmica, disuelve la idea de trascendentalismo medieval, ¿sí? Y el temor de Dios se pierde. Todo el arte barroco está colmado de este estremecimiento, les diré, de este eco de espacios infinitos y de la correlación de todo ser, como ustedes estarán viendo aquí. Si miramos esta obra, fíjense los ejes que tiene. Verticales son los que predominan junto con los horizontales, es decir que es una estructura de ejes verticales, horizontales, organizadas con un punto central y con algunas diagonales que tienen que ver con, o líneas oblicuas, que tienen que ver con los puntos hacia donde hay que dirigir la mirada. Esto viene para acá, esto para acá, que es el Cristo, que es el centro, digamos, de la escena. A diferencia de eso, la estructura de la obra del barroco también va a estar basada en ejes, pero fíjense cómo son estos ejes. Y bueno, son oblicuos. Acá hay uno, ahí hay otro acá, ahí, acá, ahí. Es decir, que hay una serie de diagonales que se entretejen en un espacio absolutamente dinamizado, a diferencia de este que es estático. Entonces esos ejes están en la dirección de formas que están escorzadas, es decir, que los ejes en diagonal u oblicuos, los escorzos, que son poses forzadas, la luz, que es una luz forzada. Fíjense esta claridad, esta luz que es la luz diáfana, la claridad absoluta y que todo está iluminado con la misma intensidad. Y fíjense esta luz forzada que pareciera una luz de un reflector. Por eso les digo que tiene también carácter de teatral. Entonces, esa estructura en diagonales, esos escorzos y estas luces forzadas van a expresar este impulso hacia lo ilimitado, que como les digo, va hacia el fondo, porque es todo en la misma atmósfera, va hacia el fondo, va hacia los costados y viene hacia adelante, es decir, hacia nosotros. La obra de arte en el barroco pasa a ser como una especie de organismo unitario. Así como en este caso había unidad múltiple, acá hay unidad única. Es unitario, que está vivificado en todas las partes, y esa unidad de esta entidad, digamos, que es el espacio que todo lo contiene y que no se distingue una parte de la otra porque todas ellas son las que constituyen el espacio, va a ser lo que se denomina unidad única. Ese espacio va a ser, como les digo, vivificado en todas partes y va a ser el símbolo del universo. Cada una de las partes de esto en realidad contiene la ley del todo. Voy a seguir en otro video.